introducción de lo que es un neuromodulador. Básicamente, un neuromodulador es una sustancia endógena, es decir, hecha por el propio metabolismo, y principalmente van a actuar de dos formas diferentes, presináptica y postsináptica. Por ejemplo, de forma presináptica lo que van a hacer es que van a modular la síntesis y también la liberación de neurotransmisores. Y de forma postsináptica lo que van a hacer es que van a modificar la unión del ligando y del receptor, porque se cree que actúan en la parte de los mecanismos de la transducción. Asimismo, además de estos neuromoduladores endógenos, también existen neuromoduladores exógenos, y de estos hablaremos en la clase del día de hoy. Estos también se llegan a denominar anticomiciales, y de hecho su uso principal en esta clase como tal va a ser para el dolor neuropático. Asimismo, igual se pueden denominar como antiepilépticos en otros contextos, pero se prefiere decir aquí anticomiciales como tal, para así pues no confundirnos y también un poco confundir al paciente. La que sigue, por favor. Asimismo, también veremos una breve introducción y muy superficial de lo que es el dolor neuropático, para estar en introducción y muy superficial de lo que es el dolor neuropático. ¿Alguien quiere opinar? Perdón, es que no puedo ver la pantalla muy bien. Bueno, seguiremos con lo que les dije, el dolor neuropático. Básicamente vamos a definir al dolor neuropático como aquel dolor que va a ser originado por una lesión, o sea, como consecuencia directa de una lesión o también de una enfermedad. Y esta lesión o enfermedad va a afectar al sistema somatosensorial. Y de hecho, el dolor neuropático puede originarse a cualquier nivel de las vías nerviosas. Y bueno, por ejemplo, si afecta a nivel central, es que afecta al cerebro o a la médula espinal. Y por otra parte, si afecta al sistema periférico, va a afectar a un nervio periférico, por ejemplo, un plexo, un ganglio dorsal o también las raíces medulares dorsales. En este cuadro que pueden ver aquí que está a su derecha, pueden ver algunos ejemplos de dolor neuropático. Podemos ver, por ejemplo, en el periférico las radiculopatías, por ejemplo, la lumbosacra, la torácica o la cervical. También tenemos las polineuropatías. Tenemos entre ellas la diabética, la alcohólica, la que es por VIH o la posquimioterapia. También tenemos las neuralgias, como pueden ser la posherpética, la trigeminal, y aunque no aparece aquí, también está en ellas la neuralgia del glosofaringeo. En el caso de la del dolor neuropático, por ejemplo, tenemos a dolor por el miembro fantasma, la esclerosis múltiple, entre otras. La que sigue, por favor. Ahora, volviendo un poco más a los anticomiciales, tenemos una clasificación, o bueno, hay diferentes formas de clasificarlos. La primera que pueden ver ahí es según su generación, la que pueden ver en la tablita. Como pueden ver, tienen varias generaciones, primera, segunda, tercera y también en la parte de otros. Esta clasificación es importante para esta clase porque podemos distinguir a los fármacos anticomiciales de primera y segunda generación con los de tercera generación, porque básicamente estos últimos fueron diseñados más específicamente para tratar el dolor neuropático, en comparación con la primera y la segunda, que fueron diseñados más que nada para tratar la epilepsia, y después de eso se pudo saber que tenían alguna función para el dolor neuropático. Asimismo, otra forma de clasificar estos medicamentos va a ser según en qué canales actúan. Y podemos ver que pueden actuar en diferentes canales, pero los principales van a ser en canales de sodio y canales de calcio. ¿La que sigue, por favor? Bueno, comenzaremos con aquellos fármacos que van a actuar en canales de sodio. Como primer fármaco tenemos a la carbamazepina. Y de hecho, este medicamento es el fármaco más clásico como tal utilizado para tratar el dolor neuropático. Su mecanismo de acción va a ser compartido con otros fármacos que veremos a continuación, que básicamente es que va a limitar la descarga repetitiva de potenciales de acción. Esto va a ser provocado por una despolarización sostenida. Y lo que este fármaco va a hacer es que va a lentificar la recuperación de los canales de sodio mediados por voltaje, y va a ser como tal pues que se inhiban durante más tiempo. Asimismo, se cree que llegan a actuar igual en otras formas. Por ejemplo,
que bloquea el receptor NMDA, además que disminuye la conductancia del potasio, además del sodio, y también va a suprimir la actividad periférica ectópica espontánea. Este fármaco es metabolizado por el CYP3A4, que es muy importante porque con este CYP veremos sus interacciones como tal farmacológicas. Asimismo, la carbamazepina va a atravesar rápidamente la placenta. Atraviesan aproximadamente 30 a 60 minutos. Y este fármaco va a acumularse en tejidos fetales, más que nada en el hígado y en los riñones. Es por eso que este fármaco se categoriza como C de riesgo en el embarazo. Más que nada porque hay algunos datos epidemiológicos que han relacionado este medicamento, carbamazepina, con el embarazo, y cuando se juntan los dos pueden haber malformaciones congénitas, incluso pues espina bífida, por ejemplo. Así que en este medicamento solamente se debe usar en el embarazo como tal, cuando el beneficio va a justificar el posible riesgo para el feto. Asimismo, su uso como tal, como un anticonvulsivante, va a ser básicamente en tratar convulsiones parciales y también las tonicoclónicas. En el dolor neuropático va a tratarse como de primera línea para tratar la neuralgia del trigémino, aunque también puede tratar la neuralgia del glosofaríngeo. Y se ocupa como segunda línea para tratar neuropatías dolorosas, por ejemplo, principalmente la diabética, aunque también puede ocupar pues, el tratamiento en la alcohólica, en la urémica o en la amiloide. También se ocupan otros diversos síndromes o síntomas, por ejemplo, el dolor asociado al síndrome de Guillain-Barré. Una cosa que vimos muy importante en las bibliografías que leímos para el dolor neuropático es que hacían hincapié en que este fármaco no es como tal un analgésico simple, así que no debe ocuparse para dolores y molestias triviales. Y bueno, ahora en tanto a la dosis, hablaremos como tal de las dosis en el contexto del dolor neuropático, porque las dosis de pues, un anticonvulsivante pueden llegar a cambiar. En el primer día daremos aproximadamente 100 miligramos en 2 dosis al día. Esta dosis se puede llegar a elevar hasta 200 miligramos, con aumentos de 100 cada 12 horas, hasta que tenga el paciente un alivio de dolor. Aunque no hay que exceder de 1200 miligramos al día. Y después, como mantenimiento, podemos dar aproximadamente de 400 a 800 miligramos al día. Y como les decía, este medicamento es metabolizado por el CYP3A4, lo cual es importante para las interacciones. Por ejemplo, hay medicamentos que llegan a inducir la actividad de CYP3A4 y por lo mismo van a intensificar el metabolismo de la carbamazepina. Entre esos fármacos, algunos ejemplos son fenobarbital, difenilhidantoinato y también el valproato. Por el contrario, hay otros fármacos que hacen que se inhiba el CYP3A4 y por esta acción va a haber un aumento de la concentración plasmática de la carbamazepina. Y algunos fármacos que lo producen van a ser los macrólidos, la eritromicina o el danazol, por ejemplo. Asimismo, la misma carbamazepina puede llegar a disminuir las concentraciones de otros fármacos, como por ejemplo paracetamol, los anticonceptivos orales, la warfarina, entre otros. Asimismo, este medicamento, cuando se ocupa de forma crónica, hay que hacer citologías hemáticas cada 2 o 3 meses, básicamente porque un efecto secundario que tiene, aunque no es tan común, pues es el efecto hematológico, porque puede llegarnos a dar pues anemia plástica, granulocitosis, pancitopenia, entre otras. Asimismo, otros efectos secundarios que tiene, aunque son más leves y también un poco más comunes, van a ser la sedación, las náuseas, la diplopia, el vértigo y la ataxia. Y por último, en este medicamento es importante recordar que no debe usarse en pacientes con depresión de médula ósea como antecedente. ¿Le das un clic, por favor? Como siguiente fármaco veremos a la oxcarbazepina. Como pueden ver, están los dos en un mismo círculo y para que sea un poquito más visual, con el mismo color como tal de diapositiva. Esto básicamente porque comparten muchas cosas, además que la oxcarbazepina es un análogo ceto de la carbamazepina y su mecanismo de acción es prácticamente muy similar a la carbamazepina.
Lo que tiene de diferente es que tiene un mayor efecto cuando actúa en los canales de potasio y también va a inhibir el umbral alto de los canales de calcio tipo L. Este medicamento como tal tiene un metabolito activo, el cual se llama MHD. Este fármaco y su metabolito van a eliminarse casi al 100% por las vías renales. Así que con esto podemos tener en cuenta que hay que tener más precaución cuando un paciente tiene una falla renal y podemos ahí también pues modificar el medicamento. Asimismo, como en el pasado, cuando está con el embarazo del paciente, bueno, o la paciente, puede llegar a tener un riesgo teratológico. Así que es mejor que el paciente como tal no lo ocupe durante el embarazo. Y un punto importante que tiene como tal de interacción farmacológica es que va a interactuar o va a producir un fallo terapéutico en los fármacos que contienen etinilestradiol y levonorgestrel. Y pues estos fármacos van a ser anticonceptivos orales. Así que se va a recomendar a la paciente que lo ocupe, a la carbamazepina, bueno, a la oxcarbazepina, que de preferencia cambie de método anticonceptivo a uno que sea no hormonal. En tanto a su uso, este medicamento se ha indicado como tal en crisis epilépticas que van a ser parciales con o sin generalización secundaria con crisis tónico-clónicas. En tanto al dolor neuropático, se ha ocupado más que nada en la neuralgia del trigémino y su uso ha sido, pues, controvertido, por así decirlo, en la polineuropatía dolorosa, porque ha tenido resultados positivos, pero también negativos en algunos estudios. Una cosa que tiene diferente de la carbamazepina es que básicamente tiene efectos secundarios similares, pero estos efectos van a ser menos frecuentes y por lo mismo va a ser un fármaco que va a ser mejor tolerado y también más seguro. Y bueno, también su dosis, como les dije antes, va a ser como tal para el dolor neuropático y su dosis inicial va a ser 300 miligramos 2 veces al día. Y después, como mantenimiento, hay que aumentar de 300 a 600 miligramos por día. Con una dosis máxima de que va a ser de 1200 miligramos por día. La que sigue, por favor. Ahora pasaremos a otros fármacos que tienen una acción similar a los anteriores. Comenzaremos con la lamotrigina. Esta, al igual que los pasados, su acción principal va a ser... ¿Sí? ¿Cuánto dijiste de dosis tope en Oxcarva? 1200 miligramos por día. Ese es de la carva, ¿no? Sí, ¿o cuál me preguntaron, perdón? Oxcarbamazepina. Sí, la investigué y me decía que la dosis máxima para ambos medicamentos era, bueno, para la oxcarbazepina era de 1200 miligramos al día. De la oxcarbazepina es 1800 microgramos al día, ¿sale? Estos fármacos, te interrumpí porque si no, luego al final como que se les olvida. Entonces, en especial, dejé que hablaran de carva y oxcarva, porque carbamazepina pues es un fármaco antiguo, es muy bueno, y la oxcarbazepina es, nada más le cambiaron, ¿cómo se llama? Una partecita de la molécula para convertir la carbamazepina a un poquito más potente con menos efectos secundarios. Pero son muy parecidas, lo único que cambia es la potencia, más o menos estamos hablando que de la potencia, ahorita van a ver un fármaco similar con su hermano. La potencia de la oxcarbazepina se supone que es el doble de potente y nos prometen que tengan menos efectos secundarios y que le peguen menos a nivel hemático. Estos fármacos son bien importantes porque, por ejemplo, su compañera les dice, estamos viendo que son fármacos para dolor neuropático. Pero, por ejemplo, estos fármacos carva y oxcarva, para mí yo creo que son de los más completos, ¿no? Porque le pegan a canales de sodio, le pegan un poquito a NMDA, le pegan a fibra C, le pegan a fibra delta, a diferencia al rato que vamos a ver a unos que son más selectivos de otras fibras. Entonces, estos fármacos, como su compañera les dijo y les mencioné muchas veces, neuralgia trigeminal, son los que más tienen evidencia, pero ¿por qué?
porque las neuralgias trigeminales se caracterizan en tener mucha descarga eléctrica, ¿correcto? Entonces, todo lo que tenga descarga eléctrica va a responder más a neuromoduladores de sodio. Ahorita estamos viendo canales de sodio, Carva, Oxcarva, y van a ver ahorita la que sigue, la motrigina. Entonces, todo lo de sodio nos quita descarga eléctrica, ¿sale? Pero estos son fármacos que actúan en muchas fibras. Por ejemplo, si tienen mucha descarga eléctrica, pero tienen un poquito de adormecimiento, les puede servir, ¿sale? Su compañera les dijo que no hay mucha evidencia en demás patologías. No, ahí sí no estoy de acuerdo. Hay un fregado de patologías que responden a oxcarbazepina y carbamazepina. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿No? Por ejemplo, neuropatía diabética, etcétera, sí responde a carbamazepina, ¿ok? Obviamente hay que buscar fármacos específicos, que es, lo vamos a seguir viendo en los demás temas cuando veamos síndromes neuropáticos más comunes, ¿no? Ahí vamos a ver. Pero sí quiero que se queden con la idea de que estos dos fármacos son para dolor tipo descarga eléctrica, ¿sale? Todos los de sodio. Generalmente pueden empezar con carbamazepina y no responden, bueno, me voy a Oxcarva para que no vayan perdiendo posibilidades terapéuticas, o si de plano ven que es una abuelita, nefrópata y demás, se van a dosis bajitas de Oxcarva porque es más noble con los efectos secundarios. Como les dice, está prohibido en pacientes hematológicos. Sí causa pancitopenia por tiempos prolongados. No creo que se toman una y ya la hemoglobina de 8, no. O sea, tampoco es que vayan a hacer anemia, bueno, sí está descrito la anemia plástica, pero no de primera instancia, o sea, es raro que lleguen a ese nivel. Generalmente, cuando ya llevan, se recomienda 6 meses. Si están en dosis altas, si están en dosis bajitas, pues checarse con sus laboratorios cada año. Y se recomienda que, por ejemplo, si de repente ven y, oye, pues mi paciente tiene 9, 10 de hemoglobina y no tiene ninguna causa, pues obviamente retirarlo, ¿sale? Antes de que hagan anemia plástica. Tampoco es así como que muy macabro, ¿no? Pero sí es frecuente que lo presenten cuando ya llevan largo tiempo de estos fármacos, ¿ok? Siempre se empiezan, como digo, sus compañeras, dosis muy bajitas, y van subiendo poco a poco por el mareo y el sueño que ocasionan estos fármacos. Presentaciones, sí, no sé si hayas traído, pero es bien importante que las pongan, aunque se los dejé de tarea, ¿verdad? Tabletas de 200 miligramos en la carbamazepina y suspensión de 2 gramos en 100 mililitros, y de la oxcarbazepina, tabletas de 300 y de 600 miligramos y suspensión de 100 gramos en 100 mililitros, ¿ok? ¿Qué otra cosa me faltó decir esto? Y, por ejemplo, para dolor radicular, ¿no? Cuando dicen, es que siento un calambre que va de la espalda, que ya ustedes llevan en ortopedia, de la columna hacia el pie o un ciático. Esto es muy bueno porque, ¿qué son? Descargas eléctricas. Ya al rato vamos a ver más otros fármacos que están más enfocados hacia ardor o parestesias, ¿sale? Si no hay ninguna duda, puedes seguir con el siguiente fármaco, que es bien interesante el siguiente fármaco. Estos son, es que todavía, no vamos. Bueno, no, siguen con la motrigina y ahorita les decimos. Bueno, compañeros, si no tienen dudas, seguiremos con la lamotrigina. Este medicamento, igual como dijo la doctora, es muy interesante. Al igual que los pasados, lo que va a hacer como mecanismo principal es que bloquea canales de sodio mediados por voltaje, o también llamado voltaje dependientes. Y con esto va a inhibir como tal que pasen los neurotransmisores excitatorios, por ejemplo el glutamato. Aunque también está implicada en otros puntos como tal del dolor neuropático, y los inhibe o los hace más débiles. Por ejemplo, igual modula receptores NMDA, y también va a inhibir canales de calcio tipo L y N, además de lo que les dije ya, el mecanismo de acción como tal principal. Además, este medicamento lo que va a hacer es que va a inducir el propio metabolismo de este mismo. Así que como tal no hay tantas interacciones farmacológicas pues importantes que pueda tener el fármaco. En tanto al embarazo, otra cosa que igual es muy interesante es que tiene otro efecto como tal pues terapéutico, porque tiene un efecto ligeramente inhibidor en la enzima dihidrofolatato reductasa. Y esta enzima va a ser importante en el embarazo, porque si la llegamos a inhibir como tal, vamos a aumentar el riesgo de que nuestro paciente tenga, bueno, o el paciente y su producto tengan un daño embrionario,
porque lo que va a hacer esta enzima, al ser inhibida, es que va a reducir los niveles de ácido fólico. Asimismo, llega a pasar a la motrigina por la leche materna. Así que igual en las pasadas, lo que hay que hacer es que este medicamento no recomendamos pues tanto su uso en mujeres embarazadas o que están en lactancia, como les decía, a no ser que el beneficio supere el riesgo para el producto o para la paciente. Su uso básicamente va a ser en las convulsiones, va a tratar las convulsiones ginecocrónicas que son generalizadas secundarias y parciales en adultos. En el caso de los niños, va a hacer un efecto más que nada en el síndrome de Lennox-Gastaut, aunque también puede ser pues útil en adultos. En el dolor neuropático va a ser principalmente utilizada la neuralgia del trigémino, que va a ser refractaria a carbamazepina, aunque también puede ocuparse en otros padecimientos, por ejemplo, la neuropatía dolorosa, el dolor central post-ictus y también el dolor medular. Y sus dosis pues llegan a variar, por ejemplo, llegan a ser de 25, 50 y hasta 100 miligramos. Y de hecho sus presentaciones van a ser de esta misma forma, de 25, 50 y 100 miligramos pues las tabletas. Una de las pocas interacciones que tiene este fármaco, al igual que el pasado, como les dije que era la oxcarbazepina, es que va a tener una interacción con el etinilestradiol y el levonorgestrel, porque al darlo junto con la lamotrigina, van a hacer que haya un aclaramiento mayor de la lamotrigina. Y por lo mismo, va a haber una disminución de estos niveles del medicamento, de la lamotrigina. Y se tendría que dar hasta el doble de dosis para que tenga un efecto terapéutico, pues ahora sí que útil. Así que se recomienda como tal, pues cambiar de anticonceptivo. Como les dije antes, igual que sea un preferente, un no hormonal. Ahora, como una contraindicación para este fármaco van a ser igual pacientes, o bueno, más que nada como una precaución también, que tengan insuficiencia renal, al igual que tengan insuficiencia hepática. En estos padecimientos habrá que regular la dosis, por supuesto. Y como efectos secundarios puede llegar a darnos algunos bastante sencillos, entre comillas, como puede ser la náusea, mareos, somnolencias, ataxia, irritabilidad. Puede darnos de forma rara el síndrome de Stevens-Johnson, aunque se da aproximadamente en 1 de cada 1000 pacientes. Y este medicamento puede ser tóxico, igual en un porcentaje pequeño, o se da junto con la lamotrigina, con ácido valproico, la lamotrigina. Pero esta combinación va a ser realmente rara cuando estamos en dolor neuropático. Como siguiente medicamento tenemos al topiramato, y como pueden ver ahí tiene algún asterisco al lado de su nombre. Y luego el asterisco menciona que tiene varios mecanismos de acción. Un momentito. Peque, acerca de la lamotrigina también hay algo muy importante con este fármaco y es que es el principal fármaco asociado al desarrollo de síndrome de Stevens-Johnson. De hecho, acá en Clínica de Dolor, para como un mes más o menos, nos interconsultaron por una pequeñita que llegó a terapia precisamente por este fármaco. De hecho, siempre que se introduce a un paciente y pues prácticamente sin importar la edad, debe de empezarse a dosis muy bajitas para si hubiera algún efecto adverso, poder suspenderlo, porque si se inicia dosis terapéuticas óptimas, aún sin que sean dosis altas y no solo óptimas, el riesgo de que el paciente desarrolle Stevens-Johnson pues es muy alto. Te digo, es el primero que se asocia a este síndrome. Eso es muy importante y a considerarlo para que lo tomen en cuenta. Por eso, no es un fármaco de primera línea. ¿Sí? Niños. Sí, doctora. ¿Ya que sigue? ¿Sí escucharon? Niños, ¿sí escucharon? Sí, doctora. Ok, continuamos. Bueno, como estaba mencionando, hablando del topiramato, este medicamento tiene varios mecanismos de acción y de hecho se denomina de forma más coloquial como de perfil sucio. El mecanismo de acción fundamental o principal va a ser el mismo que los anteriores, que es que va a bloquear canales de sodio dependientes de voltaje. Y esto va a ser en el cerebelo, más que nada en las células granulosas de este. Pero otros efectos que llega a tener va a ser que también va a inhibir canales de calcio. También aumenta el flujo de cloro mediado por GABA.
además de que modula receptores tipo GABA-A. Además, va a inhibir receptores como tal glutaminérgicos AMPA y va a inhibir de forma bastante débil la anhidrasa carbónica. Y como pueden notar, tiene varios mecanismos de acción, por lo cual hace que sea un fármaco bastante igual, pues completo y sea útil para tratar a pacientes con dolor neuropático. Este medicamento, el topiramato, se absorbe bastante rápido y se va a excretar principalmente en su forma original por la orina y tiene poca unión a proteínas plasmáticas. En el embarazo, al igual que los anteriores, está categorizado como en la categoría C, así que como tal hay cierto riesgo como tal de toxicidad que se demostró en animales, más que nada en conejos y en ratas, porque se observó que había malformaciones craneales y también de los miembros superiores e inferiores. Con este medicamento, el topiramato se daba cuando estaban en el periodo de la organogénesis. Así que como les decía, al igual que en los pasados, se prefiere no ocupar este medicamento en mujeres embarazadas, a no ser que sea mejor el beneficio que el riesgo. En tanto a su uso, principalmente va a ser como profilaxis de la migraña. Y también puede usarse como de forma de monoterapia en la epilepsia parcial resistente a tratamiento y también en convulsiones tonicoclónicas que son generalizadas, que también son resistentes al tratamiento. En tanto, el dolor neuropático se ha llegado a ocupar en diferentes cuadros, por ejemplo, en la polineuropatía dolorosa, en la neuralgia del trigémino, en el dolor regional complejo, en el síndrome del miembro fantasma, entre otros. Y su dosis llega a variar de aproximadamente 300 a 400 miligramos al día. Este fármaco tiene más interacciones que los pasados, por ejemplo. Como este fármaco es un potencial depresor del sistema nervioso central, puede llegar a potenciar los efectos de otros fármacos que pueden actuar similar. Por ejemplo, las benzodiazepinas, los barbitúricos, lo que ya vimos, los opiáceos, los relajantes musculares, los antidepresivos tricíclicos, entre otros. Además, al igual que los fármacos pasados, puede aumentar el aclaramiento de etinilestradiol y llega a comprometer la eficacia de algunos anticonceptivos orales. Asimismo, como les dije antes, este fármaco es un débil inhibidor de la anhidrasa carbónica. Si llega a ocuparse con otros fármacos que tengan la misma acción, por ejemplo, una metazolamida o diclorfenamida, puede aumentar el riesgo de que nuestro paciente tenga cálculos renales. Así que bueno, como una contraindicación a este fármaco, y de hecho a la mayoría que se ocupan aquí a nivel del sistema nervioso central, es que no deben interrumpirse abruptamente, ya que, por ejemplo, en este fármaco podría provocarnos un efecto rebote. En tanto, las crisis podría ser un aumento de su frecuencia. Además, como vimos en los cálculos renales, una contraindicación es que no se ocupen pacientes con nefrolitiasis. Asimismo, en pacientes que están tratados con este medicamento, topiramato, en especial aquellos que tienen una historia previa de cálculos renales, hay que instruirlos que tomen bastantes líquidos para así ayudar a prevenir que se formen los cálculos renales. Además, como les dije, se excreta al 100% o casi el 100% de forma renal en su forma original. Así que hay que tener en cuenta esto para pacientes con insuficiencia renal, para dar como tal dosis ajustadas. Y como efectos adversos tenemos que pueden llegar a ser fatiga, cefalea, mareo, nerviosismo, miopía, glaucoma. Pero bueno, el más interesante es el de cálculos renales. ¿Me das a la que sigue, por favor? Pasaremos ahora con otro medicamento que tiene un mecanismo de acción diferente, pero que igual nos ayuda, que es la vigabatrina. Este medicamento va a ser un análogo de GABA, y de hecho lo que va a hacer como mecanismo de acción es que va a inhibir a la gabaminotransferasa, o también llamada GABA-T, que ahí pueden ver como tal que está actuando en su imagen que está a su izquierda. Esta enzima está encargada del catabolismo de GABA, y como tal van a aumentar sus concentraciones del neurotransmisor como tal en los espacios sinápticos, o sea, de GABA. Por lo cual van a traducirse un aumento de los efectos que van a ser los inhibidores de GABA. Como pueden ver igual ahí en la imagen, espero que alcancen a notar, dice abajo de GABA-T, que ya está liberando ahí GABA. Y su efecto como tal, pues es la sinapsis inhibitoria.
Como tal, en su farmacocinética es un mecanismo, bueno, bastante interesante, ya que este medicamento no va a metabolizarse y tampoco se van a ir a proteínas y tampoco es inductor del CYP450 hepático. Así que por todo ese tipo de acciones tiene muy pocas interacciones como tal farmacológicas. En tanto al embarazo, al igual que los anteriores, como les dije, pues a las pacientes que se expusieron a la vigabatrina tuvieron algunos desenlaces como tal, pues anómalos. Por ejemplo, anomalías congénitas e incluso, pues, abortos espontáneos. Además que este medicamento llega a excretarse por la leche materna. Le digo lo mismo que las anteriores veces. Este medicamento debe ocuparse nada más cuando el beneficio supera el riesgo que presenta, pues, a la paciente, al feto y también, pues, al bebé cuando es lo de la lactancia. En tanto a su uso, este va a ser indicado más que nada en combinación con otros fármacos para tratar, pues, epilepsias parciales resistentes con o sin generalización secundaria en adultos y en niños básicamente va a tratarse para los espasmos infantiles o también llamado síndrome de West. Otra cosa interesante que tiene este fármaco es que puede llegar a aumentar la cantidad de aminoácidos en la orina y al hacer esto puede ser que nos dé un falso positivo como tal en algunos trastornos metabólicos que van a ser genéticos raros. Por ejemplo, la alfa adípico, aciduria. Un efecto que tiene como tal secundario que es muy importante mencionar es la alteración del campo visual. Así que hay que tener en cuenta esto cuando lo vemos en pacientes, incluso pues en pacientes pediátricos. Asimismo, tiene otros efectos secundarios, como pueden ser trastornos del comportamiento, que pueden llegar a componerse de depresión, agitación, confusión y psicosis. Estos efectos secundarios que acabo de mencionar aparecen en pocos pacientes, aproximadamente el 10%, pero a veces llegan a ser graves. Así que igual es importante para tener en cuenta al dar este medicamento. Los efectos secundarios que tiene, que van a ser, entre comillas, más comunes, van a ser somnolencia, mareo, cefaleas, ataxias, parestesias e incluso pues diarrea. Pasa a la que sigue, por favor. Seguiremos ahora con otros medicamentos que van a hacer una acción diferente. Estos van a bloquear canales de calcio. Ok, bueno, obviamente hay muchísimos medicamentos de canales de sodio, ¿sale? Por ejemplo, aquí el último que mencionó su compañera, vigabatrina, se parece mucho a lo que se llama lacosamida, ¿ok? Que son como los nuevos fármacos que hay de sodio y pues por lo tanto nada más les dije, bueno, menciónenlo porque hay pocos estudios para dolor neuropático. Obviamente yo creo que en un futuro va a haber más, aunque quién sabe por algo importante que les dijo su compañera. Sí generan trastornos psicóticos. Entonces, quién sabe si se quedan mucho tiempo en el mercado. Porque sí, después de 3 días de uso, los pacientes pueden presentar ideación suicida principalmente, ¿sale? Entonces, quién sabe, no les va un futuro prometedor a estos grupos. Por eso les dije, bueno, enfóquense más en carbamazepina, oxcarbazepina, lamotrigina y topiramato. Entonces, como les dije, los que más ocupamos son oxcarba y carba, y de ahí topiramato siempre lo dejamos como última opción, porque bajitas, de hecho, como su compañera les dijo, hay presentaciones de 25, 50, 100, 150, 200 miligramos, pero sacaron estas presentaciones porque con 200 les da Steven Johnson. De hecho, si ustedes buscan, es el fármaco número 1 sobre aspirina, sobre AINES, sobre antibióticos de Steven Johnson a nivel mundial. O sea, sí es muy común, por eso se deja como última opción. Y siempre empezamos en dosis bajitas. Por ejemplo, la semana pasada vino un paciente, como no le cayó oxcarba ni carba, le mandamos lamotrigina y nos habló por teléfono, fue en uno de los accidentes, y le dijo, ya tengo un rash, y rápido le dijo, suspéndalo, ¿no? Y ya no pasó mayor. Entonces, por eso se deja como última opción, pero si no hacen esta rash, es un excelente fármaco. De hecho, responden mejor los pacientes que a Oxcarba y Gaba, digo, Oxcarba y Carba, ¿no? Pero entonces, estas son el equipo está conformado para por dolor tipo descarga eléctrica, neuralgia trigémico, radiculopatías, y tienen otro que les dijo su compañera, topiramato. Aunque es de calcio, aquí sí fíjense que no es muy bueno quitando dolor tipo de descarga eléctrica.
pero sí es el mejor fármaco preventivo de migraña o cefaleas vasculares, ¿sale? Entonces, este fármaco, prácticamente ustedes quedan en su cabecita que no nos va a controlar ni una neuralgia del trigémino, inclusive ni epilepsia solito, ¿no? Pero sí nos va, es excelente como preventivo, no que les quite la migraña, aguas, preventivo, ¿sale? De cefaleas vasculares o migrañas, ¿ok? ¿Y qué más les iba a decir? Y también se está ocupando para obesidad, se supone que se les quita la sensación de hambre o de la ansiedad de estar comiendo, ¿no? Ahorita, de hecho, pues el fármaco más vendido en Estados Unidos por obesidad mórbida es uno que se llama termina con topiramato, inclusive, ¿no? También aquí en México. Y es bien importante, por ejemplo, de estos fármacos, prohibidísimo la motrigina y topiramato en embarazo, ni riesgo-beneficio ni nada. Son categoría D del embarazo porque son fetotóxicos y ocasionan, ¿cómo se llama? Teratogénesis, ajá. Entonces, estos dos no. Carva y Oxcarva sí están autorizados en el embarazo. De hecho, van a ver que si las embarazadas tienen epilepsia desde la infancia, lo que ustedes quieran, van a brotar. Inclusive aquí no pusimos valproato de magnesio, que también es de sodio, porque no sirve para nada, ¿no? O sea, en fin de dolor, porque si me voy para compulsiones es de los mejores, ¿no? Pero a las embarazadas los van a brotar o a carva o a oxcarva. Obviamente de preferencia a oxcarbazepina. La rotan para control de la epilepsia durante su embarazo, ¿no? Pero sí, la motrigina y topiramato, vigabatrin y la leucosamina están prohibidas en el embarazo, ¿ok? Entonces, si no hay dudas hasta aquí, vamos a empezar con los de calcio, ¿ok? Pues que estoy viendo ahí una pantalla gabapentina, ¿sale? Y una vez les aviso para no tardarnos más, vamos a ver un grupo que actúa principalmente, obviamente, pues, un mecanismo de acción nos dice su compañera sobre canales de calcio, nos va a decir cuáles, pero principalmente nos van a ayudar a desensibilizar las fibras C, nos van a ayudar para parestesias o dolor punzante. Oiga, siento que me pican, siento agujas y siento dormido. Para este grupo de fármacos que vamos a ver, los de calcio, ¿sale? Sí, doctora. Bueno, compañeros, entonces vamos a continuar con los fármacos que van a actuar en canales de calcio, como dijo la doctora. Comenzaremos con la gabapentina. Y de hecho, es de los nuevos fármacos que fueron igual más ensayados o utilizados para tratar dolor neuropático. Este medicamento es un análogo de GABA, pero su mecanismo de acción se dice que es desconocido, aunque se cree que llega a actuar en canales de calcio dependientes de voltaje. Más que nada porque va a unirse a la subunidad alfa-2 delta, que pueden ver igual ahí en las imágenes. Esa subunidad va a estar presente en las láminas superficiales y también en las profundas de las astas dorsales de la médula espinal. Además de este efecto, que es en la subunidad alfa-2 delta, igual se cree que estimula la síntesis de GABA, porque va a activar la enzima glutamil descarboxilasa. Así que este fármaco tiene principalmente pues 3 tipos de acciones diferentes. Tiene una acción GABAérgica, una acción antiglutamérgica y pues su acción principal, que es bloquear canales de calcio dependientes de voltaje. Así que se crea un mecanismo de acción llamado antinocioceptivo. Este fármaco, igual que los anteriores, es favorable como tal porque no tiene metabolismo hepático y tampoco como tal pues se une a proteínas, por lo cual tiene interacción pues casi mínima con algunos otros fármacos. Además, no tiene cinética lineal y se elimina por vía renal. Este fármaco igual pues es una categoría C del embarazo, porque en animales de laboratorio se mostró que tiene un efecto fetotóxico, porque producía un retraso de la osificación en varios huesos de algunos animales. Asimismo, no hay como tal muchos estudios en el hombre o en el humano para decir el efecto secundario como tal, bueno, en el embarazo. Por lo mismo, no se recomienda su administración durante el embarazo. Como uso principal, como tal como un anticonvulsivo, es para terapias en crisis parciales con o sin generalización secundaria en adultos y en niños a partir de los 6 años. Y también está indicada como monoterapia para tratar crisis parciales con o sin generalización secundaria
en adultos y en adolescentes a partir de los 12 años. El dolor neuropático está indicada principalmente a la polineuropatía diabética y también a neuralgia posherpética, que les decía que esta era pues la posterior a la herpes zóster. Aunque también este medicamento tiene algunos estudios en casi todos los dolores neuropáticos. Su dosis va a ser aproximadamente de 1.200 a 3.600 miligramos en 3 dosis, como tal, como una dosis ya de mantenimiento. Y sus contraindicaciones, como les dije, además de que se elimina por vía renal, también se llega a eliminar por la hemodiálisis. Así que en estos pacientes y también en aquellos con insuficiencia renal, pues hay que tener unos reajustes de dosis. Los efectos secundarios principalmente van a ser, pues, la somnolencia, el mareo, la astenia, también la cefalea, algunas molestias gastrointestinales, también el edema, y en algunos ancianos o pacientes mayores llega a haber una alteración de la marcha y también alteración del comportamiento. Así que este fármaco llega a tener pocos efectos secundarios y es bien tolerado siempre y cuando se empiece con una dosis pequeña y se suba de modo lento y progresivo. ¿Me das a la que sigue, por favor? Bueno, un clic. Gracias. Y como segundo fármaco que tenemos aquí es la pregabalina. De hecho, este medicamento es igual muy interesante porque es el primero que se concibió, desarrolló y también se comercializó desde un inicio dirigido más que nada para tratar dolor neuropático. Y este fármaco siguió como tal el camino que le dejó previo, pues la gabapentina. El mecanismo de acción va a ser prácticamente similar, que es que va a unirse a la subunidad alfa-2 delta del canal de calcio, pero este va a hacerlo con mayor afinidad que la gabapentina. Y pues esta unión como tal, lo que va a hacer es que va a provocar una modulación en la entrada de calcio. Y así va a inhibir, o también va a modular la entrada, bueno, la salida de neurotransmisores excitatorios. Por ejemplo, glutamato, noradrenalina, sustancia P, y va a disminuir una estabilidad neurológica patológica. Una diferencia que tiene con la gabapentina es que su farmacocinética va a ser lineal. Pero de modo similar a la anterior, a la gabapentina, lo que tiene es que va a tener una alta biodisponibilidad. Tampoco se une a proteínas y tampoco se metaboliza en hígado. Y por lo mismo, igual tiene una falta de interacciones farmacológicas con otros medicamentos. De hecho, su interacción, pues, igual rara que existe, es con oxicodona. Asimismo, presenta eliminación renal, por lo cual nada más hay que modificar su dosis en pacientes que tienen insuficiencia renal. Asimismo, en tanto al embarazo, no hay como tal tantos estudios en mujeres embarazadas, pero en animales ha demostrado una toxicidad, pues, reproductiva. Así que igual por lo mismo se recomienda no darse durante el embarazo. Además, tampoco se sabe muy bien si este medicamento se excreta en leche materna, y por lo mismo se recomienda pues no darlo en mujeres que están pues lactando. Y su uso básicamente va a radicar como tal, como anticonvulsivante, para tratar convulsiones parciales que tienen generalización secundaria. Aunque también se puede tratar en el dolor neuropático, como para tratar la neuropatía dolorosa, que va a ser la diabética, y también la neuralgia posherpética. Su dosis recomendada del día puede ir desde 150 miligramos hasta 600 miligramos al día en 2 dosis. Como les dije, igual puede ser un aumento pues paulatino y gradual. Y pues efecto adverso más frecuente va a ser el mareo, somnolencia, también puede haber edema, sequedad bucal, cefalea y aumentos de peso. Y bueno, eso va a ser todo por la parte de los neuromoduladores. ¿No tengan alguna duda? Si no tienen ninguna duda, continuamos con lo que sería el tema de antidepresivos. Sí, se puede usar. Ok, entonces, este es el informe. Ya les dije para qué tipos de pacientes se va a ocupar, ¿sale? Se enfrentan frente a dos fármacos más nobles que el paracetamol, muchachos. Esa es la realidad. Se están presentando frente a dos moléculas. La primera fue gabapentina
La segunda hicieron lo mismo que Carva y Excarva, potencializaron la molécula de la GABA para hacerla más potente sin menos efectos secundarios, porque se están enfrentando a los fármacos que más sueño dan. Dan un frieguero de sueño y mareo, obvio, mucho más que los de sodio, pero la verdad es que se van acostumbrando los pacientes. A veces los pacientes abandonan la terapéutica. No, doctora, es que estoy toda mareada y con mucho sueño. Pero la verdad es que si fuera un buen paciente que se los tomara, se van acostumbrando porque se van ajustando sus niveles de neurotransmisores que tienen, ¿no? Son excelentes fármacos. La verdad es que estos fármacos, como les dije, tienen su... bueno, se dedican, ¿no? Prácticamente es para dolor punzante, parestésico, actúan sobre canales de sodio. Pobres de ustedes que me pongan el examen que actúa directo sobre GABA, ok, actúa sobre canales de calcio, perdón, los NQ y L principalmente, y disminuye la acción del glutamato, ok, sobre la célula. Son los que tienen como que más, si ustedes me dicen, por ejemplo, si tuvieran un dolor así súper agudo, pues obviamente son las fibras A delta las que lo están ocasionando y probablemente Carva y Excarva les ganen. Pero aquí estos son fármacos que nos ayudan mucho a desensibilizar el dolor crónico de las fibras C. Entonces, esta es muy buena opción. Sí ocasionan, en especial en algunos abuelitos y pacientes nefrópatas, un poquito de retención urinaria. Nada más hay que tener, no retención, bueno, perdón, retención urinaria no, edema, ya estoy inmensa. Edema en miembros inferiores principalmente, no en ningún otro miembro. Nada más hay que tener cuidado con estos y hay que titularlos poco a poco para que se vayan acostumbrando, pero tienen baja unión a proteínas. No se metabolizan por hígado, se excretan casi el 100% por vía renal por completo. Entonces son fármacos que no le pegan al estómago, no cancionan, no será nada. O sea, son fármacos muy nobles y que inclusive se pueden dar por toda su vida, ¿no? Por ejemplo, hay pacientes que si tienen lupus, artritis, lo que sea, y que tienen algún componente neuropático, se pueden dar así por la noche. Inclusive es tan bueno que se van a encontrar artículos para insomnio. Porque, por ejemplo, ustedes ya ven que las benzodiazepinas, después de un mes, clonazepam, ya no les hacen nada, no están tomando las gotas ahí por la adicción, pero que ya ni les da sueño. Entonces, este fármaco no, por eso se está metiendo mucho para insomnio. Porque es de liberación prolongada, es muy noble y no ocasiona esa tolerancia que ocasionan los demás fármacos, ¿ok? Pero aquí es bien importante porque ahorita vamos a empezar con antidepresivos. Entonces, es bien importante para cuando ustedes tienen una consulta con un paciente que ustedes le pregunten, sí, polineuropatía diabética, ¿no? Que es lo más común. Y parece, yo siempre les digo que a ver qué hay en la farmacia, dale una Carva, dale una GABA, dale una Prevada, y ni siquiera es muy familiar, saben por qué le están mandando. Entonces siempre tienen que preguntar, oiga, ¿qué sienten las piernas? No, es que siento que me queman, doctora, me queman. Entonces ni estén jugando ni con GABA, ni con Pregaba, ni con Carva, ni Excarva, y se van a los antidepresivos que vamos a ver. Doctora, siento que me pican, que es creo que también de los más comunes. Siento que alfilercito. Pues se van a los de sodio. Doctora, siento jalones. Bueno, se van a los de calcio, ¿ok? Por eso es bien, y no mandarle toda la farmacia al pobre paciente que de por sí mi riñón ya tiene, ¿no? Entonces esto es bien importante, son fármacos súper nobles. Los de calcio se pueden mandar el resto de la vida, se utilizan dosis bajas. La dosis tope, ¿cuál fue la dosis tope? A ver, para que no se me duerman. Tetín de Doping, güey, César Luna, ¿estás por ahí? Y para ver si estudiaron, ¿verdad? Porque como no tienen nada de dudas, yo creo que la entendieron súper bien. Ya son expertos. Sí, aquí estoy. De la pregabalina y vigabatena. De la GABA y Pregaba, ¿sí? ¿Cuáles son las dosis topes? ¿Y cuál es la dosis también, verdad? Empieza con las dosis topes. ¿Cuánto es lo máximo que le puedes dar de gabapentina a un paciente? Me parece que hasta 3.600. La tope. ¿Entonces? ¿Mande? ¿Alguien da más? ¿Menos? Muy generoso. Vas a tener otros súper mega cerrado. ¿Alguien más? A ver,
Janet. Sí, la dosis tope, por lo que leí, sí es mayor a 3000 y la dosis normal puede ser de 300 a 600. 300 a 600 que al día. Es dos veces al día. Yo solo les recuerdo que hay tabletas de 300 y de 600 de gabapentina, ¿eh? Y de pregabalina hay 25, 50, 75, 150. ¿Alguien más? Sara. Sí, doctora. De hecho, yo les mencioné igual a mis compañeros que, por ejemplo, la dosis máxima que encontré igual en la gabapentina era de 3600 miligramos diarios como máximo en 3 dosis. Por eso era la dosis como tal tope. Aunque como siempre era un inicio como tal igual gradual. No podía darse así de golpe, pues ya los 3600, por ejemplo. Y ok, tú eso. Y de pregabalina, ¿cuánto leíste? La dosis que era como tal de mantenimiento o normal, por así decirlo, era de 300 a 600 miligramos al día en 2 dosis. Ok, entonces, como les digo, este es un fármaco que da mucho sueño, ¿sale? Y obviamente aquí lo hemos visto en las clases, no tiene caso que ustedes, inclusive con los opioides, con todo, no tiene caso que ustedes suban y suban y suban y suban una dosis de un fármaco. Si ustedes ya llegaron a la dosis máxima establecida para dolor neuropático, ¿ok? No estamos hablando de epilepsia. Para dolor neuropático, acuérdense que son otras dosis muy diferentes a las de epilepsia que me están dando y que ni siquiera lo ocupan para epilepsia, sí, ¿no? Entonces, para dolor neuropático estamos hablando que de gabapentina son 2800 miligramos y para pregabalina, ¿qué son? 150 por 4. 2400. 650. No, 150. 600. 600. Y de la pregabalina son 600 miligramos al día. ¿Sale? Es la dosis máxima para dolor neuropático, ¿ok? Las dosis que me están diciendo de 3200, etcétera, son dosis para epilepsia que les voy a ser honesta, nadie en sus 5 sentidos se los va a poner de los neurólogos, ¿no? Entonces, para dolor neuropático esas son las dosis, ¿ok? Para gabapentina, en niños, por ejemplo, la dosis máxima es de 30 miligramos por kilogramo de peso. Y de pregabalina no hay muchos estudios en niños, ya hay más como de adolescentes, y se recomienda en esta población empezar a 10 miligramos por kilogramo de peso al día. Ahora, en adultos sí están bien establecidas las dosis y les dicen, por ejemplo, los esquemas, que empiecen con una tableta de las dos, ¿no? O sea, ya sea que ustedes escojan GABA o pregaba, una sola dosis y siempre en el turno nocturno para ver qué tanto sueño y cómo le va al paciente, y de ahí ustedes puedan titular e ir subiendo las dosis hasta llegar a estas dosis máximas que yo les dije, ¿no? De 1800 y de 600 miligramos respectivamente. Entonces, pregabalina, ¿qué es? Pregabalina es lo mismo, modificar la molécula, es el doble de potencia con menos efectos secundarios, aunque le agregaron un poquito más de acción a pregabalina sobre sustancia T y un chirri sobre noradrenalina. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene un poquitín de ardor, no mucho, porque no pidan mucho, ¿no? Que haga, se me duerme esto y de repente tengo un poquito de ardor, a lo mejor les conviene más pregabalina, ¿no? O si es un abuelito, por ejemplo, o un nefrópato, más un pregabalina. Tengan cuidado con los pacientes nefrópatos con este fármaco porque se elimina por riñón. No es que no lo puedan dar, lo pueden superregalar porque no lo lastima. Simplemente van a tener problemas para que lo eliminen. Entonces van a necesitar dosis más bajitas estos pacientes, a excepción de si los van a dializar. Pacientes que los estén dializando o hemodializando, la verdad es que no hacemos modificaciones en las dosis, porque son fármacos, todos estos fármacos que estamos viendo son fármacos que se requieren que lleven
una buena terapéutica, que los tomen. Si los toman, es que un día sí, un día no, así, no. O sea, son fármacos que no funcionan nada, ni los de sodio ni los de calcio, porque es desinflamar una fibra. Entonces, no es como un line que se lo toman y si les desinflamó, no, estos no, ¿sale? Entonces, es algo que tienen que tener mucho en cuenta. Sí están autorizados, todos pasan por la lactancia y en el embarazo. Sí, de los muy poquitines estudios que hay, porque pues obviamente las embarazadas están muy cuidadas, ¿no? Simplemente antieméticos, nada más está aprobada metoclopramida. Dentro de este grupo sí está autorizado gabapentina, y los pocos estudios que hay no les ha pasado nada a las embarazadas. Obviamente, si GABA está autorizado, probablemente pregaba no les pase nada, pero no hay estudios. Y lamentablemente las pobres embarazadas, pero no creo que de estos fármacos, prácticamente de ningún fármaco. Pero sí son fármacos que sí están, tanto Carba, Oxcarba y GABA sí se han utilizado en embarazadas y les va relativamente bien. Sí pasan por la leche materna, entonces pues nada más hay que vigilar al bebillo, ¿no? Que no esté medio somnoliento, pero no se ha visto efectos secundarios o que haya pasado algo, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? Para empezar con antidepresivos, obviamente no vamos a ver todos, aquí yo les fui muy clara, los antidepresivos son solo los que actúan en noradrenalina, fluoxetina, sertralina, por ejemplo, sertralina es una maravilla para depresión, pero no nos sirve para dolor. Entonces ahorita vamos a ver los antidepresivos que actúen en noradrenalina, ¿sale? Entonces todo lo que actúa en noradrenalina me sirve para dolor neuropático especial quemante. Entonces vamos ahorita a ver un grupo de fármacos específicos para dolor quemante, ¿sale? Y ya puedes continuar. Sí, buenos días. Bueno, vamos a ver lo que serían los antidepresivos. Y lo que vamos a ver antes de los fármacos va a ser una pequeña introducción nuevamente del dolor neuropático. Esto pues para saber cómo nos va a ayudar igual en los fármacos. Entonces, al igual que los neuromoduladores, los antidepresivos pues van a estar indicados para este tipo de dolor. Entonces, como ya sabemos, el dolor neuropático se va a dar por una disfunción del sistema nervioso central y pues realmente es un dolor crónico, severo y de difícil tratamiento. Entonces, pues realmente ya va a estar interfiriendo en las actividades que tiene el paciente y pues lo que va a hacer es impedir el descanso nocturno. La mayoría, así como nos comentaba mi compañera, pues son afecciones a nivel del sistema nervioso periférico, pero también hay a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en caso de que haya una lesión, imaginemos una lesión, en donde se necesite regenerar el nervio, pues lo que va a pasar es que cuando esto suceda, va a haber una mayor expresión de los receptores adrenérgicos. Aumenta su actividad más de lo normal y esto va a, este mecanismo va a incluir un incremento en lo que sería la expresión de los canales de sodio. Se va a generar la desmielinización del nervio alterado, va a haber una mayor excitabilidad y entonces va a aumentar el voltaje de los canales de calcio y es ahí cuando empezamos a liberar nuestras sustancias pronociceptivas, como en este caso sería el glutamato y la sustancia P. Ahora, como es un estímulo doloroso que va a estar mantenido, lo que va a hacer es llevar a una sensibilización central. También va a haber una menor reducción al umbral de activación, es decir, con menos se activa, y va a haber un aumento en la respuesta. Entonces, cuando llegan nuestros pacientes, pues van a llegar así como, pues nos van a referir hiperalgesia, disestesia, salodinia, ¿no? Entonces, lo que tenemos como objetivo, pues en el tratamiento va a ser esta reducción del dolor prolongado, también mejorar la función y el sueño, ¿no? Ahora, realmente los antidepresivos pues se dividen en diferentes grupos. En este caso tenemos a los antidepresivos tricíclicos, a los inhibidores de la serotonina, a los inhibidores de la recaptación de serotonina, a los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina y a los IMAO. Justo para esta clase pues no nos van a estar sirviendo estos dos fármacos que van a ser los inhibidores de la recaptura de serotonina y los IMAO. Entonces nos vamos a estar centrando en los otros dos grupos que tenemos que son los tricíclicos y los inhibidores de la recaptura de noradrenalina.
Entonces, vamos a iniciar con los inhibidores de la recaptura de serotonina, hablando de su mecanismo de acción. Y es que realmente lo que hacen es inhibir las proteínas transportadoras específicas. ¿Cuáles van a ser estas? Van a ser SERT y NET. SERT va a ser el transportador de serotonina y NET va a ser el transportador de noradrenalina. Entonces, lo que va a hacer, vamos a hablar específicamente como, bueno, vamos a poner el ejemplo de serotonina. Lo que va a hacer es que inhibe la recaptura, entonces bloquea, y si inhibe esta proteína transportadora que se encarga de que la serotonina vaya hacia adentro o que regrese a lo que sería la neurona presináptica. Si esto se inhibe, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor concentración de serotonina en la hendidura sináptica. Entonces, esta concentración lo que va a generar va a ser la activación de los autorreceptores. Autorreceptores serotoninérgicos, en este caso sería 1A y 1B. Entonces, cuando esto pasa, estos van a actuar con un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, como va a haber mayor cantidad, lo que va a hacer es disminuir la salida de lo que sería la serotonina. Sin embargo, no está inhibiendo la salida, sino solo la está disminuyendo. Entonces, esto va a generar o propiciar una mayor cantidad de salida de serotonina, una mayor acumulación aquí en la hendidura. Y por lo tanto, va a llegar el punto en el que desensibilice a estos receptores, es decir, los cansa, los inactiva. Al hacer esto, lo que generaría, pues, es que ya no haya como tal una regulación para esta serotonina, o sea, para la salida de esta serotonina. Se va a estar, va a estar saliendo como normalmente lo hace, pero no va a haber quien lo regrese, o sea, no va a haber una recaptura. Y recordemos que, pues como se recicla, pues va a estar generando una mayor reproducción de serotonina. Entonces, esta serotonina va a estar más tiempo en la hendidura sináptica y, por lo tanto, mayor tiempo o más contacto con la neurona posináptica. Entonces, así es como van a funcionar. Realmente los tricíclicos, pues también tienen este mecanismo de acción y además, pues tienen la característica de bloquear los transportadores, los receptores histaminérgicos, los adrenérgicos, muscarínicos e incluso algunos canales de calcio. Entonces, sabiendo esto, pues el aumento de la noradrenalina, que como recordamos, la noradrenalina y la serotonina van a ser neurotransmisores que actúen en la vía descendente para la antinocicepción. Entonces, estos, lo que va a hacer primero es que el aumento de la noradrenalina va a ir a inhibir el dolor neuropático porque le va a ir a dar a los receptores alfa adrenérgicos. Después, pues va a actuar en este sistema descendente y pues es así como vamos a estar inhibiendo el dolor, o es así como van a estar funcionando estos fármacos. En cuanto a la farmacocinética, bueno, en general, hablando de los antidepresivos, pues van a tener una absorción oral rápida. Los niveles plasmáticos van a estar o se van a alcanzar a las 2-3 horas. Van a ser tanto los tricíclicos como los inhibidores de metabolismo hepático y de excreción renal. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces no va a ser tan recomendable o se tiene que utilizar con mucho cuidado, con mayor precaución en personas nefrópatas y en aquellos que tengan una insuficiencia hepática. Entonces, hablando específicamente, pues vemos que todos, o sea, bueno, los tricíclicos tienen una mayor semivida que los inhibidores de la recaptura de serotonina y que ambos se pueden dar una sola vez al día. Los tricíclicos se recomienda darlos por la noche porque tiene un efecto sedante, entonces estos los damos por la noche. Y en este caso, hablando específicamente, pues la venlafaxina pues va a tener una menor unión de proteínas que la duloxetina. Y como vemos, todos se van a estar metabolizando por vía hepática y van a tener una excreción renal. Ahora, en cuanto a las indicaciones, pues la duloxetina nos va a servir para
bueno, nada más para que me entiendan y no sé, para que no se confundan. Entonces, lo naranja vamos a estar hablando de inhibidores tricíclicos y lo amarillito vamos a estar hablando de los inhibidores de la recaptura de serotonina y noradrenalina. Entonces, aquí comprende a la duloxetina y a la venlafaxina y de este lado, pues tenemos como por ejemplo a la amitriptilina, a la imipramina, ¿vale? Entonces, las indicaciones, pues es principalmente el dolor neuropático. Tiene ciertas especificaciones. En este caso, pues tenemos a lo que sería la duloxetina. La duloxetina nos van a servir para síntomas físicos dolorosos en pacientes con depresión. Entonces, todo aquel paciente que llegue que tiene dolor y que también tiene depresión, pues nos puede servir para ello. Para la fibromialgia, para el dolor articular, muscular y pues evidentemente neuropático. En el artículo que leí de esta información nos especificaba que le daba al dolor neuropático periférico y específicamente, por ejemplo, a la neuropatía diabética, pero no tenía efectos con el dolor neuropático central. En cuanto a la venlafaxina, pues nos va a servir para el dolor lumbar crónico y la neuralgia posherpética. Y bueno, en el caso de los tricíclicos, pues vamos a tener que la imipramina pues nos va a servir para la polineuropatía o la neuropatía diabética. Y la amitriptilina pues va a estar indicada para la fibromialgia. Es el más utilizado, tiene como ventaja, esta puede ser una ventaja y un efecto adverso. Una de las ventajas es que, por ejemplo, tiene un efecto sedativo. Entonces, al ser sedativo, pues lo administramos, como ya les había dicho, se administra por la noche, favorece el buen descanso del paciente, pero ahorita vamos a ver que también puede ser, o sea, un efecto sedante excesivo, pues más que algo benéfico, pues sería un efecto adverso. Entonces, bueno, también hablaba de que la desimipramina pues es más tolerada, por ejemplo, que la amitriptilina. En cuanto a los efectos adversos, pues vamos a tener, hablando de lo que serían los inhibidores de la recaptura de la serotonina, pues vamos a encontrar lo que son náuseas, estreñimiento, también insomnio, cefalea y disfunción sexual. Entonces, aquí estamos viendo los efectos que podría tener, ¿no? Realmente la venlafaxina, como tiene una liberación inmediata, pues lo que va a hacer es inducir la hipertensión diastólica sostenida. Entonces, cada que llegue nuestro paciente, pues va a tener una presión diastólica por arriba de los 90 milímetros de mercurio. Entonces, también aquí, una de las cosas es que en un estudio prospectivo español, llegaron a la conclusión que para el alivio del dolor son similares, bueno, o sea, para que haya un alivio del dolor, pues va a ser similar la acción que va a tener la amitriptilina con la duloxetina. Sin embargo, la duloxetina, que es de los, va a tener menos efectos adversos que la amitriptilina o en comparación con la amitriptilina. Esto es importante, pues, tomarlo en cuenta, ¿no? Cuando llegue nuestro paciente y por qué llegue, entonces, esto es importante. Igual, siempre recordar que las condiciones de dolor crónico, pues, se van a estar asociando a lo que sería una depresión mayor. Y en cuanto a los tricíclicos, pues como ya dijimos, no solo tiene un mecanismo de acción en los inhibidores de serotoninérgicos, sino también tiene un mecanismo de acción donde antagoniza a los histaminérgicos. Entonces, si nos antagoniza a los histaminérgicos, pues lo que nos puede generar va a ser una sedación excesiva, también una ganancia de peso. En cuanto a los efectos adrenérgicos, pues nos va a estar causando hipotensión ortostática y también sedación. Entre los efectos, vamos a tener también efectos anticolinérgicos, como sería la gerostomía, porque recordemos que pues las acciones que tenemos con el receptor colinérgico, pues va a ser favorecer como las glándulas salivales. Entonces, esto, o sea, bueno, la saliva. Entonces, al estar inhibiéndolo, pues vemos gerostomía, también relaja el músculo. Entonces, bueno, disminuye la frecuencia
cardíaca. Entonces, por lo tanto, si se está inhibiendo, pues vamos a tener taquicardia, vamos a tener estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, también diplopia, convulsiones y confusión. Entonces, aquí es importante, sabiendo esto, saber que el uso va a ser limitado en todos aquellos pacientes que son cardiópatas o que tienen una cardiopatía coronaria. Ahora, bueno, la sobredosis, pues lo que nos va a generar o lo que nos va a inducir van a ser arritmias, taquicardia y una fibrilación. Entonces, para evitar un poquito estos efectos adversos o para minimizarlos, lo que podemos hacer es iniciar con dosis bajas e ir aumentando en caso de que no aparezcan efectos adversos, ir aumentando hasta llegar a nuestro objetivo. En cuanto a lo que serían las interacciones, pues vamos a tener, hablando de inhibidores tricíclicos, que tenemos aminas secundarias y aminas terciarias. Las aminas secundarias comprenden a la desimpramina y a la nortriptilina. Entonces, estas pues van a ser más seguras que las terciarias, que incluyen la amitriptilina y la imipramina. Pero pues van a estar van a ser más utilizadas las terciarias. Y realmente lo que van a generar es que un aumento en la concentración, o sea, bueno, si se administran juntos, pues va a aumentar la concentración, ¿no? Si en el caso de las secundarias lo administramos con los que están en rojito, que sería la fluvoxamina, la paraxetina, la sertralina, y en las terciarias igual, con la paroxetina, el bupropión, la sertralina, la fluoxetina. Entonces, esas serían como nuestras interacciones. Ahora, en cuanto a las interacciones que van a tener los inhibidores de la recaptura de noradrenalina y serotonina, pues realmente aquí, van a ser las interacciones con los imados, y es importante saber que no se pueden dar o no se pueden administrar estos fármacos cuando, o que hayan pasado, o sea, que dentro de los 14 días posteriores al uso de los imados, ¿no? Entonces, esto igual es importante. Otra cosa importante que tenemos que saber es que de nada nos sirve, realmente de nada nos sirve, es dar, por ejemplo, 2 antidepresivos tricíclicos. O sea, nada me sirve darle uno, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, darle amitriptilina y también desipramina, ¿no? Porque uno es de segunda y otro es de tercera generación. Eso no sirve, porque lo único que vamos a estar generando sería un síndrome serotoninérgico. Entonces, eso no lo vamos a hacer, elegimos uno o elegimos otro. Otra cosa importante, bueno, pues en cuanto a las contraindicaciones que vamos a tener, bueno, aquí más que contraindicaciones en los inhibidores de la recaptura de serotonina, tenemos que tener precaución en pacientes que son cardiópatas, que son hipertensos, y no vamos, o sea, lo que no vamos a hacer es como descontinuar o quitarle